Supongo que me están llamando, pero yo no escucho nada en Teams. Camila Bonilla, Partido Maíz, Coalición Pacto Histórico presente. Se le escuchó, Edilesa. Le informo, honorable. Ahora sí, Señora. ahora sí ya volvió el audio a Teams. No se estaba escuchando nada en la transmisión. Le informo, honorable presidente, que hay quórum de la sesión ordinaria. Bien, por favor, hacemos lectura del orden del día para ponerlo a consideración. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación actas. Quinto tema principal, seguimiento de las intervenciones viales proyectadas y ejecutadas durante el primer y segundo semestre del 2025 en la localidad de Engativá, convocados para el día de hoy Alcaldía Local de Engativá, IDU y Unidad de Mantenimiento Vial. Sexto, proposiciones y varios. Le dio el orden del día, señor presidente, y me permito registrar la presencia del edil Fabián Mauricio Peña Sedán. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, invitados, invitadas del día de hoy, las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias. Ponemos a consideración el orden del día leído. Los honorables ediles e edilesas que estén de acuerdo con su aprobación, por favor, levantar su mano. Muy bien, ha sido aprobado. Siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 1342, viene de los delegados Mesa Piva. Es un informe sobre la sesión ordinaria del día de ayer, 18 de septiembre del 2024. Tenemos el radicado 1345, viene de la Universidad Externado de Colombia, invitación Masterclass Historia Económica Colonial de la América Continental. Tenemos el radicado 1346, socialización, estudio de impacto ambiental, ampliación de la fase 2 de optimización de la zona 7 y octava del relleno sanitario. Tenemos el radicado 1347, viene del IDU, grupo 6, atención virtual punto IDU. Tenemos el radicado, permítame un segundo, es que lo acabé de radicar, quiero informarles. Tenemos el radicado 1351, 1350, viene de la Alcaldía Local de Engativá, presentación sesión ordinaria del día 19 de septiembre del 2025. Está leída la correspondencia, señor presidente. ¿Algún uso de la palabra en correspondencia? Ninguno. Siguiente punto. Cuarto, aprobación del acta 61 del 17 de septiembre del 2025 en sesión ordinaria. Ponemos a consideración el acta en mención. Los honorables ediles e edilesas que estén de acuerdo con su aprobación, por favor, levantar su mano. Ha sido aprobada. Siguiente punto. Quinto tema principal, seguimiento de las intervenciones viales proyectadas y ejecutadas durante el primer y segundo semestre del 2025 en la localidad de Engativá, convocados para el día de hoy, Alcaldía Local de Engativá, Fran Cuadros, Miguel Bejarano, por parte del IDU, Víctor Jairo Alarcón Cabrera, ingeniero de Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura, por la Unidad de Mantenimiento Vial, Daisy Sabogal. Muy bien. Con el oficio 497 del 10 de septiembre de 2025, se envió oficio convocando a la alcaldía local, al IDU, a la unidad de mantenimiento, a la unidad administrativa especial de rehabilitación de mantenimiento vial, con el propósito de hacer el seguimiento a las intervenciones viales proyectadas y ejecutadas durante el primer y segundo semestre de 2025 en la localidad de Engativá. Se envió un oficio y dentro de este oficio hay unas preguntas. ¿Damos permiso o no? Bueno. Estas preguntas voy a tomarme la molestia de leerlas. Para el desarrollo de la sesión se solicita se dé respuesta desde su competencia en los siguientes interrogantes. Primero, presentar un informe sobre los segmentos viales ejecutados para los procesos de mantenimiento, construcción, conservación, fresado y reparcheo, como también de espacio público, andenes intervenidos durante el primer semestre del año 2025.
Presentar un informe sobre los segmentos viales proyectados y ejecutados para los procesos de mantenimiento, construcción, conservación, fresado y reparcheo, como también el espacio público y andenes a realizar durante el segundo semestre del presente año. Tercero, presentar un cronograma proyectado indicando kilómetro carril ejecutado a finalizar en el 2025. Cuarto, cuál es el presupuesto asignado para la intervención de estos segmentos viales proyectados y ejecutados durante el año 2025. Y quinto, cuál es la UPZ de la localidad, cuáles UPZ de la localidad serían beneficiadas en las intervenciones de mantenimiento, construcción, conservación, fresado y reparcheo. Bien, esta sesión la solicitó la dilesa Lina Pinzón. Como no está la dilesa Lina, entonces pues me tomo la molestia de hacer la introducción. El objeto de esta sesión es poder identificar exactamente qué se ha hecho durante a la fecha del primer semestre y qué está proyectado para el segundo semestre que tiene cada una de las entidades dentro de sus roles y responsabilidades. La iglesia Lina me hacía énfasis muy especialmente en una UPZ, pero aprovecho y hago la aclaración. No podemos enfocarnos solamente en una UPZ, sino la idea es identificar, tener el diagnóstico de toda la localidad. Entonces, en ese orden, le doy el uso de la palabra a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy por parte de la administración local, el ingeniero Fran Cuadros. Tiene usted el uso de la palabra posteriormente, IDU, y continuamos con la unidad de mantenimiento vial. Un saludo especial de bienvenida y gracias por acompañarnos en esta sesión. Me permito registrar la presencia de la iglesia Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días, Pili. Buenos días a mis compañeros de iglesia e iglesias, a los funcionarios que se encuentran en el recinto y la comunidad que nos está siguiendo a través de redes sociales. Jessica Costa, Partido Centro Democrático, presente. Buenos días, extendiéndoles un cordial saludo de parte de la administración local en cabeza del doctor Víctor Hugo Huertas. Hoy venimos a rendir el informe de acuerdo al oficio de citación y por lo tanto en sus pantallas vamos a estar proyectando la información que da respuesta a cada uno de los interrogantes que se plasmaron en la misiva que se allegó al Fondo de Desarrollo Local. Bueno, tenemos entonces el informe de infraestructura, lo que corresponde a lo que se ha ejecutado por parte de la alcaldía local. Tenemos en primer orden que exponerles una orden de compra, la cual nos permite hacer intervención directa. ¿Sí? Entonces esta orden de compra se hace por medio de un acuerdo marco y su objeto es suministrar materiales de construcción, herramientas y ferretería en general a monto agotable para el mantenimiento de la malla vial. El edificio Cale, ahí hago un paréntesis, el edificio Cale es porque para que no haya fraccionamiento de contratación hay un pequeño recurso para lo que tiene que ver con mantenimiento del edificio. Pero ¿qué quiere decir esto? Que tiene dos RPs, dos registros presupuestales. Ese registro presupuestal pequeño del edificio pues es para lo que requiera acá y sale por funcionamiento. El restante pues sí tiene que ver con recursos y el grueso pues de la meta de malla vial y espacio público asociado. El plazo 11 meses inició el 8 de marzo de 2024. El valor son 3.160 millones de pesos. Tenemos como fecha prevista de terminación 12 de enero de 2026. Y aquí también es importante aclararles que la cuadrilla que conforma toda la intervención directa, es decir, todo el equipo humano entre
maestros, oficiales, operarios, ayudantes, se compone de 18 personas netamente operativas. Entonces, como los interrogantes nos decían que hiciéramos una fecha de corte a lo que es el primer semestre del año, tenemos que decirles que a ese corte de ese primer semestre logramos intervenir y terminar 53 segmentos viales, lo cual corresponde a 7.5 kilómetros carril. Y si lo queremos ver en huecos, son 2.821 huecos que se lograron tapar o que se lograron recuperar. No me gusta mucho el término, entonces es importante hacer énfasis que estas intervenciones están más dadas a hacer intervenciones rápidas, puntuales, en el momento justo antes de que la curva de deterioro de las vías se dispare y después se nos haga más costoso recuperar la malla vial. ¿Cómo se han distribuido estos? Entonces, en sus pantallas podemos ver cómo están distribuidas por UPZs las intervenciones que se han realizado. Tenemos un mayor enfoque en la UPZ Boyacá Real. Ahí yo voy a ser muy sincero con ustedes. Nosotros renovamos todo el equipo de personal e hicimos unos pilotos y lo hicimos lo más cerca a nuestro punto de operación, y por eso tal vez se ve en este momento un mayor número de intervenciones en la localidad, en la UPZ del Boyacá Real, y posterior a esto pues ya hemos ido migrando a otras zonas de la localidad, lo cual pues nos permite ya tener una curva de aprendizaje y una tranquilidad de que podemos ir ejecutando con una operación, digamos, más ambiciosa. Aquí podemos ver un registro fotográfico de algunas de las acciones que hemos hecho. Pues es importante recalcar que estas acciones se vuelven relevantes en el sentido de que si no las hacemos en 1 o 2 años estaremos haciendo rehabilitaciones, y esas rehabilitaciones pues nos elevan bastante los costos, también nos hacen que generemos un mayor traumatismo o una incomodidad sobre la comunidad, y pues corriendo riesgos también en el sentido en que si no prestamos un buen servicio con las vías de la localidad, ponemos en riesgo todos los actores viales. Entonces, este es el enfoque que tiene, digamos, este proyecto como tal para la recuperación de la malla vial. Proyección del segundo semestre. Entonces, aquí es importante decirles que no tenemos un cronograma como tal, tenemos un repositorio de vías. Nosotros recibimos en promedio a diario entre 5 y 8 solicitudes que tienen que ver con malla vial, radicadas por CDI, y hemos generado un repositorio de solicitudes. Ese repositorio se ha ido visitando, haciendo un diagnóstico preliminar, porque hay que determinar qué se puede hacer con maquinaria y qué no. ¿Por qué? Por un tema de alcance técnico. En ese sentido, vamos depurando las listas de lo que podemos atender con maquinaria, y semana a semana estamos haciendo un barrido, programando las actividades que se vienen en los siguientes 15 días. Aquí tenemos un segundo proyecto importante, que es lo que se ha contratado por medio de licitación pública, y en cuyo caso el seguimiento y control, la interventoría por medio de concurso de méritos. Entonces tenemos el contrato de obra 349 de 2024 y el contrato de interventoría 450 de 2024. Los objetos no es más que la conservación de la malla vial, y la interventoría, pues todo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, etcétera, de las obras que se llevan a cabo. Entonces, este contrato tenemos pues
como entidad contratante del Fondo de Desarrollo Local de Engativá y contratista del consorcio Capativa, la interventoría del consorcio Interengativá. Aquí podemos ver los parámetros que tienen que ver con este contrato. Su plazo contractual es de 18 meses, con una fecha de inicio del 5 de agosto de 2024, un valor total de obra de 35.603 millones, un valor total de la interventoría de 3.560 millones y una fecha prevista de terminación del 5 de marzo de 2026. Aquí podemos ver la malla vial intervenida en ese primer semestre, respondiendo al interrogante que nos decía que plasmáramos y especificáramos qué se había hecho el primer semestre. Entonces tenemos un total de 19 CIBs ejecutados. Ahí está la relación del código de identificación vial, el eje, el desde, el hasta, la fecha de inicio, la fecha de terminación y los kilómetros carril, pues que esto representa, que es pues nuestra unidad de medida para poder dar cumplimiento a lo establecido dentro del plan de desarrollo. Esta malla vial que ven en pantalla es la que se tiene prevista y se está ejecutando en este segundo semestre. En ese sentido, pueden ver en pantalla que hay alrededor de 32 segmentos viales, los cuales, como bien lo pueden ver, también pues relacionamos el CIB, el eje, el desde, el hasta, la fecha de inicio, la fecha de terminación y los kilómetros carril que representa cada uno de estos segmentos viales. Hacemos una distribución de intervención por UPZs, en la cual pues ustedes pueden ver que mayormente se ha ejecutado en la UPZ de Engativá. Recordemos que Engativá, como casi todas las localidades del occidente, presentan una situación y es que el mayor desarrollo está al oriente y los barrios que están empezando su desarrollo o que son barrios más jóvenes y con más necesidades se presentan hacia el occidente. Por esta razón, pues se puede ver que pues se ha hecho un énfasis un poco más importante en esta UPZ. Aquí una parte del registro fotográfico, en el cual podemos ver obras casi que culminadas. Gran parte de las cosas que hay que resaltar con este proyecto es que se ha establecido un espacio público con circuitos de movilidad incluyentes. En ese sentido, pues le estamos apuntando a la accesibilidad universal, dando cumplimiento a todo lo que se ha establecido en los anexos técnicos y características técnicas y especificaciones técnicas dadas por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU. Y teniendo en cuenta que estamos en una de las localidades planas, lo cual no hace restrictivo el tema de pendientes, pues hemos ido ajustando todo esto que tiene que ver con rampas de accesibilidad, con rutas podotáctiles, entre otras, que pues están, digamos que actualizándose de tal manera que permitamos unas intervenciones para toda comunidad, para todas las necesidades que tiene la localidad. Aquí podemos ver unos registros fotográficos donde ya se ve un poco más el proceso constructivo, en los cuales pues vemos que prácticamente la intervención, a diferencia de lo que hacemos con maquinaria, es de toda el área del CIB y adicionalmente hacemos también intervención sobre la estructura de los pavimentos y en muchos casos también la renovación de redes, todo esto para garantizar la estabilidad de las obras.
Aquí podemos ver, por ejemplo, en la segunda foto del slide que se está presentando, una renovación de redes de alcantarillado sanitario, donde para poder garantizar que duraran las obras los 5 años de garantía que tiene este contrato, pues era necesario renovar esas redes, en cuyo caso no se hubiese hecho, pues esas redes en mal estado generaban afectaciones sobre la estructura y no podría darse esa garantía que es una condición contractual. Esta es nuestra presentación y quedamos atentos a todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias. Bien, continuamos con... Hacemos llamado a lista, por favor, a diles que hacen presencia en el recinto. Me permito registrar la presencia del edil Julio César Flores Moreno. Gracias, Pilar. Gracias a las personas de la administración. Gracias, Frank. A todos mis compañeros. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. Bien, le damos ahora paso a la unidad de mantenimiento vial para que, por favor, también nos ilustre con el informe del día de hoy. Ya. Me permito registrar la presencia de la edilesa Natalia Guarnizo Lesmes. Entonces ya... Buenos días, Pili. Un cordial saludo para ti, para mis compañeros y compañeras, para las entidades que nos acompañan el día de hoy en el recinto y la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales. Y a la comunidad que nos sigue a través de las redes sociales, Natalia Guarnizo Lesmes presente. Buenos días para los presentes. Me presento, Daisy Sabogal, de parte de la Subdirección de Planificación y Conservación de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. Pues para dar respuesta a la solicitud que nos hicieron mediante el derecho de petición para asistir a esta convocatoria, pues vamos a presentar un resumen de las intervenciones viales y de los mejoramientos que se han hecho como tal en la localidad de Engativá, con corte de enero del 2025 a agosto, a 31 de agosto. Sí, señor. Sí, entre enero y agosto. Listo. Listo, entonces, como les comentaba, el corte que vamos a presentar está entre enero y agosto del 2025 y se subdivide en 5 estrategias. Está la estrategia de infraestructura y gestión del tránsito, mantenimiento de ciclorrutas, espacio público, rehabilitación vial y situaciones imprevistas y de apoyo interinstitucional.
Aquí vamos a encontrar un poco más el detalle de las intervenciones realizadas por parte de la unidad para un total de 194 segmentos viales intervenidos, entre los cuales pues vamos a detallar. Dentro de la infraestructura y gestión del tránsito encontramos una intervención de 178 elementos viales para un total de 29.346 metros cuadrados que corresponden a 8.83 kilómetros carril. Estas intervenciones involucran hacer mantenimiento rutinario y periódico, rutinario sello de fisuras, sello de grietas, el periódico cambio de carpetas, parcheos y bacheos o cambio de losas. Dentro del mantenimiento de ciclorrutas tenemos 6 elementos intervenidos para un total de 870 metros cuadrados. En kilómetros carril corresponden a 0.26. En relación al espacio público, tenemos 3 elementos intervenidos para un total de 692.65 metros cuadrados, que corresponden a 0.2 kilómetros carril. Para el tema de rehabilitación vial, como complemento al mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, estas actividades están enfocadas a la rehabilitación total de la calzada, ya sea rehabilitación en flexible o en rígido. Se ejecutaron un total de 5 elementos viales para un área de 2.252 metros cuadrados, que equivalen a 0.64 kilómetros carril. Y como apoyo interinstitucional o situaciones imprevistas, se intervinieron 2 elementos viales para un área de 529 metros cuadrados, que corresponden a 0.15 kilómetros carriles. Esto nos da un total de intervención entre enero y agosto de 33.692.16 metros cuadrados. A continuación, pues encontramos el detalle por UPZ de la ejecución de estos tramos en este periodo. Entonces, las UPZs intervenidas es Álamos, Bolivia, Boyacá Real, Engativá, Garcés Navas, Jardín Botánico, Las Ferias, Minuto de Dios y Santa Cecilia, ¿sí? Pues dentro de la presentación encontramos el detalle por metro cuadrado intervenido por parte de la unidad de mantenimiento. En relación al cronograma y las proyecciones que tenemos para intervención en lo que resta del año, nos permitimos indicar que en este momento se encuentran haciendo las evaluaciones y priorizaciones de los elementos que se irán a intervenir en el último trimestre del año. La unidad hace esa priorización teniendo en cuenta ciertos factores, pero pues como esta interviene toda la ciudad, pues se pueden llegar a generar algunos cambios, razón por la cual pues no tenemos un cronograma ya definido totalmente, sino que se está planeando, se está ejecutando y analizando los segmentos que serán intervenidos en el último trimestre. En relación al presupuesto, me permito indicar que por parte de la unidad para con corte de enero a junio del 2025 se ejecutó un presupuesto de 4.409.772.000 pesos. Y pues esta es como la presentación por parte de la unidad de lo que se ha ejecutado y se ha realizado por parte de la unidad de mantenimiento en la localidad de Engativá. Bueno, continuamos con la siguiente presentación. Idu. Pucha. ¿Listo? Puede iniciar. Ok,
Muy buenos días para todos y todas. Me presento, mi nombre es Freddy Álvarez Severiche. Vengo de parte del Instituto de Desarrollo Urbano del área de la Dirección Técnica de Conservación de Infraestructura. ¿Alejo? Ah, ok. Bueno, ¿se escucha? Bájalo un poquito. Más bien si quiere ponlo de lado para que no quede frente. Eso. Ahí. Ok. Buenos días para todos nuevamente. Honorables ediles y edilesas, señor presidente. Muchas gracias por la invitación a nombre de nuestro director Orlando Molano y de parte también de nuestro director Luis Fernando Quesada. Quiero extenderles un cordial saludo de parte de ellos. Quiero informar que hoy mis compañeros me abandonaron. Está nuestro compañero Isaac y tampoco nuestro compañero Víctor, que por parte de él vengo a cubrirlo en esa... Están en todo, están en la noticia. Sí, para que podamos presentar el informe solicitado a esa entidad. ¿Se escucha o no se escucha? Ah, es que por eso digo. ¿Ay? Ok. Bien, es preciso informar lo siguiente. La información que les voy a suministrar a continuación está escrita. Y a mí me gusta en lo personal más estas informaciones que quedan por escrito y firmado porque eso es lo que vale, lo que queda por escrito y lo que está válido. Toda esta información, que es bastante, la voy a tratar de resumir en lo más posible para que todas las personas que están conectadas a través del Meet puedan escuchar el informe que tenemos por parte del Instituto de Desarrollo Urbano. Con respecto a la solicitud o de conformidad a la solicitud que se hace al Instituto de Desarrollo, precisando las preguntas puntualmente donde al presentar un informe sobre los segmentos viales ejecutados para los procesos de mantenimiento, construcción, conservación, fresado o reparcheo, como también de espacios públicos, andenes, intervenidos durante el primer semestre del presente año, respondemos lo siguiente. Con relación a los segmentos viales ejecutados de la localidad de Engativá, durante el primer semestre del presente año se informa. Primero, contrato IDU 2411 de 2024, cuyo objeto es Brigada de Reacción Vial para ejecutar precios unitarios y actividades puntuales en la malla arterial troncal de la ciudad de Bogotá, Grupo 2. Se realizaron intervenciones en las troncales calle 80 y calle 26, correspondientes a 0.66 kilómetros carril. Por parte, a través del contrato 1791 de 2021, cuyo contrato es ejecutar precios unitarios de las obras y actividades necesarias para la conservación del espacio público y ciclorrutas, Grupo 2, se intervinieron los segmentos viales de la calle 66A entre carrera 86 y carrera 95, carrera 89 entre calle 66A y calle 68. Asimismo, el contrato 2408 de 2024, cuyo contrato o objeto consiste en brigadas de reacción para ejecutar a precios unitarios y en actividades puntuales en espacio público de la ciudad de Bogotá. Grupo 2. Se realizaron las siguientes ciclorrutas. Ciclorruta de la avenida Ciudad de Cali entre las calles 63 y 80. Repito, todo esto que yo le estoy comentando está por escrito en la respuesta que se dio con fecha del 19 de septiembre del día de hoy, que pues seguramente ya les llegó o estaría llegándole en las siguientes horas. ¿Listo? Atención especial, Boca Calle, carrera 73 por calle 80 y la ciclorruta de la avenida Boyacá por calle 80 frente al Centro Comercial Titán. Adicionalmente, el contrato 1766 de 2021 se intervinieron los siguientes puentes. Puente vehicular de la avenida Medellín por avenida del Congreso Eucarístico, costado sur. Asimismo, el puente vehicular de la calle 110 con calle 67A sobre el humedal Jaboque. ¿Listo? Bien, voy a continuar al segundo punto, que es presentar el informe sobre los segmentos viales proyectados y ejecutados para los procesos de mantenimiento, construcción y conservación de fresado, reparcheo, como también el espacio público de andenes a realizar durante el segundo semestre. La primera pregunta fue el primer semestre del presente año y ahora vamos a hablar sobre el segundo semestre del presente año. Con relación a los segmentos viales ejecutados en los locales de Engativá, durante el segundo semestre del presente año se informa lo siguiente. El contrato 2411 de 2024
se informaron que en la respuesta del numeral 1, acotando que los mismos corresponden a los elementos viales ejecutados en las troncales calle 26 y calle 80, que se encuentran ubicados en la localidad de Engativá. Sin embargo, a la fecha del presente documento, el recurso inicial que tenía el contrato se encuentra agotado, de acuerdo con el alcance del objeto del contrato 2411. ¿Sí? Es preciso informar eso. Para el segundo semestre de la vigencia 2025 se ejecutaron 1.5 kilómetros carril en la malla arterial de la localidad de Engativat. En razón de lo anterior, pues también podemos informar que actualmente se encuentra en trámite de adición y prórroga el contrato 2411 de 2024, con el fin de pues, atender la necesidad de continuar con las actividades de conservación según el alcance de este contrato. Y pues de igual manera se dará continuidad a las necesidades de la entidad de atender segmentos viales requeridos por, pues en este caso, Transmilenio y priorizaciones realizadas por la ETCI, pues para una mejora continua de las condiciones de movilidad y de seguridad vial. Bien, entonces aquí está como un resumen, si lo alcanzan a ver, de los ejes viales ejecutados, de la troncal Autopista Norte, troncal Avenida Calle 80, troncal Avenida Calle 26, y los priorizados en estos momentos, que son actividades de atención inmediata, y en total general tenemos un área de intervención de 14.836,45 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Quiero continuar hasta otro punto. Ese es el resumen. Y voy al tercer punto. Presentar el cronograma proyectado indicando kilómetro carril ejecutado al finalizar el 2025. El contrato de obra 2411 de 2024 termina su etapa contractual el próximo 20 de septiembre de 2025. ¿Sí? No obstante, y como se informó en el punto 2, se encuentra en proceso de adición y prórroga de 4 meses. Esto es importante que la comunidad lo sepa. Razón por la cual a la fecha no se cuenta con programación definitiva en las intervenciones a realizar, en el entendido que el contratista debe realizar una actualización de los inventarios de daños proyectados a atender con los recursos del adicional y de las demás solicitudes que le requiera el IDU que se encuentren dentro del alcance del mismo contrato. Por otra parte, se informa que a la fecha no se tiene programada ninguna intervención en la localidad de Engativá con los demás contratos mencionados en la respuesta de los puntos 2 y 3. Cuarto punto, ¿cuál es el presupuesto asignado para la intervención de los segmentos viales proyectados y ejecutados durante el 2025? Con relación a este punto, la inversión fue de 5.560 millones, ¿sí? 5.560 millones. En consecuencia con lo anterior, las condiciones iniciales del contrato 2411-2024, como se informó en la respuesta del punto 2, a la fecha se encuentran agotadas en su totalidad, razón por la cual con los recursos adicionales, una vez cuente con la actualización de los inventarios que mencioné, se realizará en cada una de las troncales y con esto también la inversión de la localidad de Engativá. Y por último, quinto, ¿cuál es la UPZ de la localidad? ¿Cuáles UPZ de las localidades de la localidad serán beneficiadas con las intervenciones de mantenimiento, construcción y conservación, fresado o reparcheo? Tenemos la siguiente: la UPZ beneficiada por las diferentes frentes de segmentos viales intervenidos fueron los siguientes: Boyacá Real 73, Santa Cecilia 72, Garcés Nava 71, Engativá 76, Las Ferias 26, Minuto de Dios 29 y 12 de octubre 27. Por último, se informa que por parte de esta entidad, bueno, estaré presente en representación por parte de nuestro compañero Víctor Alarcón, toda vez que no pudo estar presente porque tuvo que cubrir otra reunión. Y pues con esto damos terminado nuestra presentación. Es importante resaltar que este oficio nuevamente ya está firmado por nuestro director técnico de conservación y Fernando Quesada, que queda para la información de todos los ciudadanos, ediles y edilesas. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias a ustedes que nos presentan el informe de cada una de las entidades con respecto a la actividad realizada en mejoramiento de nuestra malla vial en Engativá. Le vamos a dar el uso de la palabra a los honorables ediles e edilesas que tengan alguna inquietud. El edil Fidel tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente.
El informe creo que tiene mucha consistencia, los 3 informes. Es fácil entender a qué se refiere kilómetro carril en relación con los metros cuadrados intervenidos. Creo que la explicación técnica está fácil de entender. Lo que me preocupa es el criterio de priorización de las vías, puesto que ustedes, todos los 3, bueno, en particular Malla Vial y Administración Local, dicen que no hay cronograma. Y resulta que como esto es una corporación pública cuya función principal es hacer control político, necesita criterios claros para hacer control político. Entonces, si no hay cronograma, ¿sobre qué hacemos control político nosotros? Habida cuenta de que la ciudadanía siempre nos dice que, eso sí le arreglaron la calle, a nosotros no nos arreglaron la calle y no sabemos por qué. Y es claro, nosotros tampoco podemos explicarles por qué, si no hay un cronograma que determine un criterio en cualquier sentido, que nos indique en la fecha tal vamos a tener intervenida su calle, en la fecha tal la otra tal calle, de modo tal ciudadanía que aquí estamos en disposición de atender las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Lo cual también sería otra situación complicada porque el mismo alcalde local aquí ha dicho que se necesitarían como 230.000 millones de pesos redondeando para mantener en buen estado la malla vial de la localidad. O sea, siempre hay un déficit enorme en cuanto a la posibilidad de atención a las necesidades de malla vial de la ciudadanía negativa. Pero eso se agrava en el sentido de que si no hay cronograma, pues se da pie a que algunos ciudadanos, en cualquier postura, sea con aspiraciones políticas o sin aspiraciones políticas a corto plazo, se den a la tarea de recoger firmas con el ánimo de decirle a la ciudadanía, firme que gracias a mí vamos a lograr que se pavimente este segmento vial. Y no estoy hablando por hablar, en mi barrio sucede eso. Y pues llega uno a pensar, bueno, entonces, ¿cuál es el criterio fundamental? Es el que más grite, el que más pues tenga, entre comillas, mejores conexiones con la alcaldía local o con la unidad de malla vial o con el IDU, el que logre que ciertos segmentos viales sean atendidos mientras que otros no, y por lo tanto se haga acreedor a una posición política en mejores condiciones, ¿o qué? Dicho sea de paso, a mí eso me parece una falta de honestidad absoluta, una inmoralidad absoluta, ¿no? Por si acaso. Pero parece ser que eso estaría dentro de las posibilidades para definir qué se interviene primero y qué se interviene después. Alguna vez anterior nos dijeron que unos derechos de petición bien fundamentados podían ser suficientes. Pues yo he visto derechos de petición muy bien fundamentados y ya han pasado 8 años y no se ha atendido el criterio, ese derecho de petición. Entonces queda uno así como un poco desorientado, En algún momento también, aquí se nos explicó que los criterios de priorización eran completamente técnicos y que ese criterio tenía que ver con la facilidad del tratamiento, por decirlo así. Lo que era menos complicado iba primero, lo que era más complicado se iba para después, e incluso para estudios y diseños, y que eso pues podía servirle de respuesta satisfactoria a la ciudadanía para decirles pues su obra va a demorar, pero tranquilos que más tarde que temprano tendrán su obra realizada. Entonces, pues no sé, yo quisiera para que me contestara. La falta de cronograma, ¿a qué obedece? Habida cuenta de lo que les acabo de comentar. Gracias, presidente. Continúa con el uso de la palabra el edil José Cornelio Hernández. Presidente, gracias. Yo no sé por qué se dice que cronograma. Yo entiendo que aquí está la unidad de malla vial,
cada quien tiene una responsabilidad como tal, la unidad de malla vial, la alcaldía y el IDU. Aquí nos han dicho cómo se hace cada intervención. Hay un convenio administrativo de la unidad de malla vial con la alcaldía local. Se han hecho y se han arreglado vías. Yo me acuerdo, Pablo, que esta vía que estaba aquí en el Only, arriba, la parte de arriba, no. Yendo aquí pasando el puente, estaba vuelta una melodía y el IDU la intervino una parte y la unidad de malla vial intervino otra parte. Y hay un cronograma, yo veo que aquí cada vez que necesitamos hay un cronograma de vías. Y por lo tanto hay 140 y pico vías en estudios y diseños, que eso está en demanda, que hay una problemática. Me preocupa el tema de los campos que llevan luchando 8 años. Ojalá Elvira no se adueñe de eso. 8 años esas vías de los campos. Y no ha sido posible que estudios y diseños, y se hacen reuniones con las comunidades, se habla con las juntas, se habla con los habitantes, se les hace promesas y nada. Y cronogramas sí hay. Y hay una serie de vías que valen, eso es lo que dice el alcalde, que valen un montón de plata. Aquí hubo un alcalde que prometió que por cada peso que deja las localidades, él le dejaba otro peso, y eso fue carreta, como todo lo prometido. No hubo plata. Y no se hizo arreglo de malla vial. Entonces, yo creo que vemos una presentación de lo que ha ejecutado la alcaldía. A veces yo hablo con el alcalde o con el ingeniero Frano, con la área, y me dicen, hay que darle prioridad a estas vías porque son las más prioritarias en ejecutar, porque tienen muchos problemas. Y yo creo que mientras se hagan las obras, no se pierda la plata, se ejecuten bien ejecutadas, se le entreguen a la comunidad para que disfruten esas vías, pues yo no le doy inconveniente. Y aquí la malla vial que está deteriorada es mucha. Y por eso tenemos esas 140 vías para rehabilitación, recuperación y mantenimiento. Y no ha sido posible y no sé cuándo van a hacer, y se promete a las gentes, las visitas se han hecho. Yo creo que todos hemos acompañado alguna vez una visita a las vías y se le promete a las comunidades y las comunidades están en espera. ¿Cuándo van a resultar los recursos para arreglar esas vías? No sé. Pero sí, yo creo que hay que darle prioridad a ingeniero Fran con la maquinaria amarilla. Se han hecho muchas solicitudes para recuperar malla vial con esa maquinaria y ha estado un poco lenta muchas veces por los procesos de contratación de los materiales, en fin, pero creo que están haciendo un buen trabajo y hay que apoyar ese trabajo, y hay que recuperar esas vías para que la comunidad tenga un disfrute de sus vías, porque a veces ve uno, por ejemplo, las vías que envié unas fotos aquí en San Marcos, que son realmente un barrio que lleva tanto tiempo, y esas vías, hay 3 vías que están envueltas en una melodía, que cuando llueve se forman unos charcos y las frentes de las casas son los que sufren esos daños, y no ha sido posible ni siquiera con maquinaria amarilla recuperarlas, y están en estudios y diseños también como la de los campos, y no ha sido posible que salgan a contratación. Espero que miremos y se agilice ese tema de esos 140 vías, se separen, o no sé, a raíz de la demanda que hay con los estudios y diseños, que se solucione esa problemática lo más pronto posible, pero también que se hable con las comunidades cuál es el fondo de este tema, porque la gente en espera de recuperación de esas vías y no ha sido posible. Y ojalá se recupere lo de los campos lo más pronto posible. Han pasado 3 alcaldías, se le ha prometido a la gente ese arreglo de esa malla vial y nunca ha sido posible. Entonces, yo creo que estamos en aras, y no solamente esa, varias, pero varias de esas, no la de los campos, sino otras vías, se pueden recuperar con maquinaria amarilla porque son cambio de carpeta asfáltica. Yo creo que ahí estamos en aras de revisar, hacer unas visitas concienzudas y revisar temas, por ejemplo aquí en Acapulco, por ejemplo en La Estrada, en varias partes que se requiere que la maquinaria amarilla vaya, y se hizo una hace un tiempo, pero no se han hecho otras, y es simplemente yo veo que el alcalde dice bacheo, reparcheo, cosas de esas, pero no sé cuál es la problemática
que no sé si por cambio de personal no ha rendido o cosas de esas, pero yo creo que es urgente priorizar ese tema para recuperar esa malla vial y minimizar todas las problemáticas que hay en la localidad. Era eso, presidente. Muchas gracias. En su orden continúa con uso de la palabra la ilesa Natalia. Gracias, presidente. Bueno, realmente hay algunas cosas que me generan un poco de inquietud. Yo considero que estos debates, para que sean un poco más eficientes, pues hay que dividirlos y distribuirlos en lo que corresponde a IDU, lo que corresponde a malla vial y lo que corresponde al Fondo de Desarrollo Local. Propiamente una de las misionalidades de la JAL es justamente vigilar la ejecución de los recursos de la localidad, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, presidente Pedro, le solicitaría que en la comisión de presupuesto, que muy seguramente voy a solicitarle varias cosas para que hagamos seguimiento, sobre todo que revisemos el tema de planeación y ejecución, ¿no? Porque pues a diferencia de lo que se dice en medios, pues lo que sí es cierto es que esta administración no está muy bien en números de ejecución, ¿no? Entonces, particularmente frente a este tema de malla vial, no sé si ya Frank lo manifestó, pero me gustaría saber particular y concretamente dentro de las metas del plan de desarrollo que nosotros tenemos, cómo vamos en ejecución. Y a mí sí me parece muy importante, presidente, que dentro de la comisión suya pues podamos revisar ítem por ítem discriminado de este presupuesto, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, tenemos una maquinaria amarilla que incluso fue comprada en la administración pasada y uno de los planteamientos que se hacía era, por ejemplo, si el planchón servía o no para las necesidades de lo que se tenían. Pero lo que sí es cierto es que pues esta maquinaria requiere un mantenimiento y pues desde luego también unos suministros que me imagino que también los comprará la alcaldía, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría saber de forma más detallada cuál es el valor real ítem por ítem y cuáles son las calles que se están interviniendo, ¿no? Porque apunto un poco a lo que manifiesta el edil Fidel y pues lo que nunca se ha dicho acá es a qué obedece el sentido de intervención de las vías. Sí, porque claramente todos los años se arranca una nueva ejecución, pero nunca hay una explicación real. Se manifiesta que hay unos derechos de petición que se motivan, sin embargo, pues no pareciera que no hubiese como un análisis técnico o un criterio de fondo que permitiera establecer cuáles son las vías que se intervienen en la localidad. Entonces, a mí sí me gustaría saber, Frank, muy seguramente citaremos varios debates porque el tema de malla vial ha estado un poco olvidado por los debates de control político. Sin embargo, tenemos unos contratos que se habían hecho para estudios y diseños y pues no sabemos finalmente esto en qué terminó. Franca, aprovecho para solicitarte que por favor por escrito me contestes este contrato de estudios y diseños que estaba pendiente. Me gustaría saber cómo avanzaron esos pendientes que estaban por parte de Interventoría y por parte del contratista y cuáles de estas vías van a ser intervenidas, ¿no? Que era una de las grandes preguntas que yo me hacía en su momento y era saber si se gastó un montón de dinero en esos estudios y diseños, pues creería yo que sobre esos estudios y diseños son las vías que se van a intervenir. Entonces, en concordancia con esa información, me gustaría que la alcaldía local nos dijera si actualmente se está adelantando algún otro proceso de contratación de estudios y diseños sobre las vías locales, presidente, y muy seguramente le pasaré un cuestionario para que podamos traer esto a control político. Tengo entendido, Frank, que hay una adición en el tema de malla vial. Entonces, también me gustaría que para claridad de la corporación nos pudieras explicar en qué va ese tema de la adición, por qué se hizo la adición y de dónde salieron esos recursos para hacer el debido seguimiento en los próximos debates de control político. Por ahora, presidente, dejo ahí. Muchas gracias. Bien, ¿algo otro edil solicita el uso de la palabra en el tema? ¿No? Bien. Edil Julio, por favor, me concede el uso de la palabra. Le doy el uso de la palabra al edil Pablo. Gracias a los funcionarios que nos presentan este informe. Digo,
veo unas cifras interesantes en el sentido de que ahí se ve, digamos, la gestión que viene haciendo cada uno en el territorio. Hay unas cifras interesantes que me llaman la atención. Cada uno presenta, digamos que dentro de las UPZs, un avance atractivo, diría yo. Por ejemplo, la unidad de mantenimiento vial presenta un trabajo fuerte en las ferias, ¿sí? Como también lo manifestaba el ingeniero Frank, por parte de la alcaldía está concentrado o se concentró en buena parte la UPZ Boyacá. Esto hace ver que finalmente el recurso que hay no es suficiente. Podríamos tener, lo mencionaba Leil Pedro, Fidel creo que era, se necesitaría mucho dinero y aún así quedamos cortos. Pero también hay que resaltar la gestión que a pesar del recurso que hay, se hace una muy buena labor. Hay que ver que a lo largo y ancho de la localidad hoy se ven bastantes segmentos arreglados, ¿sí? Y eso lo ve, la comunidad lo ve y lo valora, lo aprecia. Dijo, oiga, qué bien, esta administración, no solamente local, sino también distrital, viene trabajando de una manera fuerte, 24 horas, porque también soy testigo de eso. Hay obras que las vienen haciendo en horas de la noche precisamente para no generar tanto impacto, pero la verdad es que eso no se veía en administraciones anteriores y ese era de pronto el clamor, lo que pedía la gente, venga, por qué no le meten mano? ¿Por qué no trabajan fuerte para que realmente se vean los arreglos que se necesitan? Que se vea esto, pero hoy en día sí me atrevo a decir, con las cifras que nos están mostrando el día de hoy, que hay una muy buena gestión, no solo local, sino también digital. Ya por lo demás, me atrevo a decir que con detalle, en la comisión de presupuesto, pues de acuerdo a lo que solicita la iglesia Natalia, miraremos eso con detalle. Cada uno de los contratos, especialmente el tema local, mirar exactamente cuál es el despliegue, digámoslo así, de este presupuesto asignado para lo que tiene que ver con arreglo, mantenimiento, malla vial. La iglesia Natalia decía algo acerca de la maquinaria amarilla. La maquinaria amarilla, desde que yo estoy acá, está la maquinaria amarilla. Es decir, esa maquinaria tiene alrededor de unos 20 años, pensaría. No, ya el ingeniero le va a decir exactamente qué llegó. Sí, ya el ingeniero le va a decir exactamente qué llegó nuevo. Sí se compraron unas cosas nuevas en la administración anterior, pero no todas. La maquinaria amarilla como tal lleva ya alrededor de 20 años aquí en la administración. Y también hay que resaltar que gracias a la maquinaria amarilla, la localidad pues tiene una herramienta precisamente para atacar esta necesidad que no todas las localidades lo tienen. Entonces, es un punto a favor, pero también es cierto que como punto a favor, también la maquinaria necesita su mantenimiento, exige recursos, no solamente en insumos, sino también en repuestos, mano de obra, en fin. Y eso, pues, ya nos lo explicarás más exactamente el ingeniero Frank al detalle, pero sí, quiero hacer relevancia en eso porque no todas las localidades cuentan con maquinaria amarilla. Somos privilegiados y gracias a ello, pues se puede atender una serie de circunstancias y necesidades, como lo decía el ingeniero Frank. Hay atender este hueco que tratándolo en su momento evitamos que a futuro esto tenga un daño más grande y como más grande, pues también el arreglo y el costo de esto va a ser más grande. Entonces, de mi parte, sí agradecerles porque se viene haciendo una gestión interesante, bien definida y creo que se está cumpliendo de acuerdo al plan de desarrollo, los kilómetros carril que se tienen proyectados, de manera que vamos a finalizar el año, como lo veo, a finalizar el año con una muy buena cifra en kilómetro carril arreglado, de manera que
me voy contento, como se dice, el día de hoy, que es algo importante para poder decirle a la comunidad, mire lo que se ha hecho, mire cómo van las cosas, dónde se ha intervenido, y esto es lo que finalmente necesita la gente, un informe detallado, claro, concreto, y bueno, por lo demás, pues hay una misión que hay que cumplir en lo que resta del año, y ojalá superemos las metas que se tienen establecidas para el plan de desarrollo. Con esto le doy nuevamente el uso de la palabra a los funcionarios. Arrancamos administración local, ingeniero Frank. Gracias nuevamente. Voy a proceder a dar respuesta a lo que compete al Fondo de Desarrollo Local, en el mismo orden como fueron formuladas las preguntas por cada uno de ustedes, honorables ediles. Arrancando por el edil Fidel, él pues nos resaltaba que dentro de la presentación no presentamos cronogramas y que pues esta es una inquietud gigante, la cual pues es importante aclararla. Los cronogramas que corresponden a las licitaciones públicas, concursos de méritos y toda la ejecución contractual están dentro de la presentación y en estas tienen tanto fecha de inicio como fecha de terminación. Si quieren cronogramas más detallados, que son como los que usamos en obra, de cuando hacemos la excavación, cuando hacemos el relleno, cuando hacemos la instalación de elementos de confinamiento, toda esa que digamos que es de obra, con mucho gusto la llegaremos. Ahí hago la explicación de por qué surge la duda del edil Fidel, y es porque para el caso de la maquinaria, sí estamos actuando con programaciones a corto plazo. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la maquinaria, como algunos de ustedes lo resaltan, podemos articularla 15 días antes, ¿sí? Entonces estamos trabajando casi que a necesidad y así hemos venido funcionando. ¿Cómo es a necesidad? Vamos a algún sector, encontramos un elemento que se deterioró, que se armó un hueco peligroso, entonces la programamos, 15 días después estamos en la zona, no solo atendemos el hueco peligroso, sino que hacemos un barrio de todos los EIBs que podemos intervenir ahí. Tenemos un repositorio de necesidades. Yo les contaba cuando hice la presentación que alrededor entre 5 y 8 solicitudes de intervención de malla vial nos llegan a diario. Eso entra a un repositorio, pero hay que analizar el alcance de eso que se solicita. Y eso solo se logra haciendo un diagnóstico de qué es lo que están solicitando. Entonces, esa base de datos grande, gruesa, cruda, pues una vez se visita, se establece si se puede hacer con maquinaria, si definitivamente tiene que hacerse por un contrato, por la especificidad de las obras, y eso nos permite ir programando. Nos ha rendido, o sea, yo quiero, bueno, esto es un concepto muy personal, pero no crean que no hemos hecho, se ha hecho bastante. No, a mí las comparaciones no me gustan, pero estoy seguro que ya batimos récord en tiempos de ejecución. Nosotros a hoy llevamos 76 segmentos viales atendidos con la maquinaria de lo que corresponde del 1 de enero a la fecha. La fecha de corte que hoy les presentamos del primer semestre eran 54 y ese segundo semestre pues llevamos el restante para hoy tener 78 segmentos viales atendidos. ¿Es difícil verlos? Sí, las necesidades de la localidad son gigantes y los presupuestos y la capacidad operativa es un poco reducida, pero esto nos ha hecho avanzar cada vez más rápido. Yo les decía la última reunión que tuve con el equipo de cuadrilla que empezamos extendiendo mezcla 10 metros cúbicos semanales. Ahorita estamos haciendo 60 metros cúbicos semanales. Y la tendencia va a llegar a que logremos hacer 100 metros cúbicos a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos, para que ustedes lo tengan en cuenta, más o menos 5 o 6 vías a la semana. Entonces,
Todas esas cifras son importantes conocerlas, pero digamos que sí estamos trabajando esto con una mejora continua, porque no es fácil. Ustedes deben entender que para poder nosotros ejecutar esto, mientras ustedes ahorita hablaban, aquí enlistaba todo lo que hay que tener articulado. Uno, el suministro de materiales. Yo tengo que garantizar que tengo absolutamente todos los materiales que necesito. Si me falta uno, pues dejo las obras inconclusas, bajo rendimientos y demás. Entonces, programar esa planeación de compras se ha vuelto supremamente importante y la hemos venido mejorando, todo ese proceso de compras. El mantenimiento de maquinaria, ustedes lo resaltan. Si se me va hay máquinas muy vitales, si se me va un mini cargador, pues no puedo hacer nada. Si se me va la cama baja, pues no llego a la operación. Entonces todo es importante y ahí también hacerles énfasis que hoy en día absolutamente todas las maquinarias y equipos menores que están de propiedad y o tenencia del Fondo de Desarrollo Local son funcionales, están en óptimas condiciones. Las hemos mantenido, las hemos arreglado, las que estaban deterioradas las pusimos en buen estado y en eso estamos. Todo el tiempo se hacen mantenimientos, tanto correctivos, ya cada vez menos correctivos, debo decirlo, como preventivos, para que no se nos deterioren las máquinas y para ser cada vez más eficientes, que es nuestra meta. Otro ítem importante que debemos garantizar y que a veces no es fácil por la forma en cómo se contrata y por los procesos tan largos que tiene la contratación de personal. Entonces, garantizar que esté toda la cuadrilla es supremamente importante, pero ustedes saben que para contratar un CPS, un contrato de prestación de servicios, pues hay que cumplir muchos requisitos. Uno, elaborar muy bien el perfil, con ese perfil construir el famoso NOAI, con ese NOAI crear el CIPSE, con ese CIPSE que lo revise contratación, cuando lo apruebe contratación se va a gobierno, que gobierno nos dé el CIPSE, hacer todo el proceso de contratación del personal. Ustedes saben que para contratar acá a una persona, no recuerdo bien, pero creo que estamos cerca de los 40 documentos que se le solicitan. Y muchas de estas personas, más que todo, por ejemplo, los ayudantes, no son muy buenos con la tecnología, con descargar sus certificados, con ir a sacar el RIP, todo esto. Entonces nos ha tocado nosotros, el equipo profesional de infraestructura, casi que construirle. Pero toda esa tarea hay que garantizarla y garantizar que está el personal idóneo para poder operar. También tenemos que garantizar otro punto importante, combustible. Necesitamos garantizar combustible y tener el suministro de combustible y saber cómo se tanquea, dónde se tanquea, a qué hora se tanquea para que la operación no sea interrumpida. Todo eso se ha tenido que venir diseñando. Otro punto supremamente importante, dotación. Acuérdense que la operación que nosotros hacemos es riesgo 5. Entonces, la responsabilidad que tenemos con este tema de SST es bastante alta, con seguridad y salud en el trabajo. Entonces, con todo esto, debo decirles que todo está cubierto, que hay que mejorar, sí, seguramente, y hemos venido mejorando porque esto también se ha vuelto una práctica constante dentro de todo el trabajo que hacemos. Por esa razón, digamos que trabajamos casi que a destajo, que es un término que se usa mucho en obra, con la maquinaria, ¿sí? Pero con lo demás tenemos todos los cronogramas al detalle. Estamos trabajando al destajo con maquinaria por estas razones que exponía. Edil Cornelio, nos toca un tema supremamente importante, contrato de consultoría 402 de 2022. Estudios y diseños, 144 segmentos viales. Debo decirles, vea, no, estaba pensando, no recuerdo el día exacto, pero terminaba el contrato enero de 2024, es decir, hace año y medio largo, ¿no? A hoy, luego de haber iniciado procesos de incumplimiento, no han entregado a satisfacción uno solo de esos diseños, de los 144 no los han entregado.
hicieron una entrega, un paquete, no recuerdo ahorita el número 40 o 70, bueno, me corrigen acá, 71 aparentemente diseños, la interventoría no los aprobó. Y como nosotros contratamos una interventoría para que sea quien revise y avale eso, pues por obvias razones no están aprobados por la alcaldía. Entonces, ¿qué ha procedido ahí con eso? Sé que me van a citar todas las respuestas, todos los soportes pues, que hemos hecho están sustentados dentro del archivo contractual de estos dos procesos. Ya hemos tenido 4 audiencias de incumplimiento. Tendremos que hacer calculo, no soy abogado, pero calculo que unas 5 audiencias más para cerrar ya con lo que es el proceso sancionatorio, debo decirlo por cláusula penal pecuniaria, y con esta lo que se ha planeado es solicitarle a la Secretaría de Gobierno, específicamente a la Secretaría Jurídica, que hagan una liquidación judicial. ¿Y por qué razón? Porque si bien se multa y se genera una cláusula que está contenida en cada uno de los contratos, tanto en el de consultoría como en el de interventoría, pues no se recupera la totalidad de los recursos que fueron girados por el fondo como avances de los estudios y diseños. Al ser parcial, entonces lo que se busca es que se haga una liquidación judicial ante un juez para que las dos firmas, los dos consorcios, si son dos consorcios, regresen todos los recursos que fueron percibidos sin que hubiese la entrega de un producto utilizable por parte de la entidad. A grandes rasgos, lógicamente esto tiene muchos otros detalles. En cuanto a rendimientos, edil Cornelio, también nos solicitabas hablar un poco de eso. Yo estoy seguro que los rendimientos acá son unos rendimientos óptimos. Podemos mejorar más, sí, y lo decía hace un momento, estamos ajustando muchas cosas porque la operación de esto no es tan fácil como uno quisiera, hay que articular muchas cosas para que esto se haga de buena manera. Entonces, la tendencia es a llegar a extender más o menos 100 cubos a la semana, 100 metros cúbicos de asfalto a la semana, lo cual pueden ser unas 7 u 8 vías, como para que ustedes lo vean en unas unidades de medida un poco más manejables. Esa es nuestra meta, estamos más o menos en 50, 60. Decirle que en febrero, cuando arrancamos, estábamos en 10 metros cúbicos. Entonces estamos más o menos en la mitad, un poquito más arriba de la mitad, pero la idea es que cuando optimicemos todo el plan que tenemos, lleguemos a 100 metros cúbicos semanales, que son alrededor de 7 o 8 vías ejecutadas a la semana. Nos toca 2 vías que hay en San Marcos, edil Cornelio, las conocemos. Tenemos ahí unos problemas que se vuelven un poco cansones de explicar, digo yo, porque pues la comunidad, cuando uno es un ciudadano, yo pues también fuera de aquí soy un ciudadano, pues uno quiere ver acciones y menos excusas. A mí de verdad eso me parece que debería ser así, pero estas 2 vías tenemos unas afectaciones por especies arbóreas que generan algo que se llama un fenómeno de desecación por succión, y ya en la valoración de orden forestal pues se nos vuelve un poco controversial porque nos dicen no aguantan estas especies arbóreas de gran porte una poda radicular, sino que lo que se debería tramitar ante la autoridad ambiental es una tala. Entonces se nos vuelve una dicotomía social porque pues no queremos entrar en controversia con la comunidad, pero la obra y la especie arbórea pues no nos funciona. No nos funciona por un tema de estabilidad. En ese sentido, nos toca evaluar un poco más profundo antes de atender estos 2 casos en específico de San Marcos. Tenemos más o menos unos 7 u 8 casos en toda la localidad. Hay otro en Normandía, ahí cerca al Parque Ciudad de Bogotá. Tenemos uno aquí
diagonal a la alcaldía, también de este tipo de fenómenos de succión, de desecación por succión, entre otros, pero que debemos buscarle una solución. Vea, en otras obras hemos planteado unos muros contenedores, hemos planteado usar cal para que las raíces no alteren tanto, pero en todos la experiencia nos dice que si bien se puede minimizar la afectación que genera ese fenómeno de desecación, siempre se va a ver alterada la garantía de las obras. Entonces, es una decisión que se tiene que tomar difícil, porque, por ejemplo, aquí diagonal a la alcaldía frente al Oxxo tenemos una especie arbórea de gran porte, que si cuando se haga esa vía, digamos que eso, la controversia es porque ahí eso lo tiene que intervenir la empresa de acueducto de alcantarillado y de cierto modo no nos ha recaído esa responsabilidad al fondo, pero en caso de que no estuviera, casi que seguro el concepto forestal nos va a dar tala, porque eso es, en palabras de los forestales, como si uno calzara 44 y le cortan los pies y uno queda calzando 30, pues uno queda inestable, pierde el equilibrio. Eso es lo que pasa con estos temas. Entonces, esas podas radiculares no se pueden hacer. Entonces, hay que analizar mucho más de fondo esos casos. Hay muchos casos, hay 7 u 8 casos en la localidad que tenemos dificultades con esto. Paso a las preguntas formuladas por la ilesa Natalia. Ella pues sugiere dividir la exposición por entidades. Yo creería que también estoy de acuerdo, que hay muchos temas que tocar que posiblemente en el tiempo que tenemos y respetando también el tiempo de nuestros colegas de otras entidades, pues no alcanzaría uno como a dar la explicación necesaria. Nos habla de la ejecución de metas. En la presentación, pues nosotros hicimos una relación de los kilómetros carril que llevamos. A hoy con maquinaria llevamos 9.77 kilómetros carril, con los contratos de obra 5.01 kilómetros carril, en lo que llevamos en la presente vigencia, si sumamos esto son 14.78 kilómetros carril. Hay, para todo el cuatrenio tenemos, para este año, 10 kilómetros carril. Y si ustedes revisan los planes de desarrollo de otras localidades, están muy por debajo, ¿no? Nosotros tenemos unas metas un poco ambiciosas para el presupuesto que tenemos. Nos pedía cómo está la maquinaria, el mantenimiento de la maquinaria. Entonces, reitero, está en óptimas condiciones toda la maquinaria, tanto equipo de maquinaria como equipo menor o herramientas menores o equipos menores. Todo está en óptimas condiciones, está todo funcional. Las calles que se están haciendo en la presentación, pues está toda la relación de las vías que se están ejecutando y que se ejecutaron en el primer semestre. La metodología de priorización, pregunta importante. Nosotros sí tenemos una metodología de priorización donde calificamos 5 aspectos. A memoria, si fallo en alguno me disculpan, pero tenemos solicitudes ciudadanas, tenemos conectividad, tenemos cercanía a centros dotacionales o institucionales, tenemos sistemas de transporte público y me falta uno. Conectividad con obras de otras entidades, articulación interinstitucional. Esos 5 están. Si ustedes revisan nuestros estudios previos, toda esa metodología de priorización se hace, se califica. Entonces, ¿cómo funciona? Yo les decía, llegan unas solicitudes ciudadanas, ¿cierto? Lo que va por contratos queda en una base de datos, lo que va que se puede ejecutar directamente en otra base de datos. Cuando hay recursos disponibles, como ya hemos hecho visitas preliminares y tenemos una proyección de costos por segmento vial, pues esa base de datos la calificamos, la ordenamos,
de mayor puntaje a menor puntaje y hasta donde alcance la plata, porque como ya lo tengo costeado. Y eso es lo que se saca a procesos de selección. Así a grandes rasgos funciona. Esto se me bloquea. ¿En qué va estudios y diseños? Pues creo que ya contesté la pregunta. Si hay alguna otra duda me la dicen. Las vías que se van a hacer con estudios y diseños, pues tenemos que resolver primero pues todo lo que les estaba comentando, ¿no? En cuanto a la adición de malla vial, sí, me lo pedías por escrito, entonces allegaremos. Bueno, la adición de malla vial se hizo hace aproximadamente 2 meses. Se hizo porque se ha evaluado de todo el alcance inicial que se tenía previsto, fue necesario incluir algunas vías. Recordemos que este contrato fue suscrito cuando llega el alcalde local, Víctor Hugo Huertas, pues ya estaba suscrito. Entonces, un caso, Maratú, tiene 2 segmentos viales continuos contratados, el siguiente no está contratado y el que sigue continuamente sí. Entonces, el que no estaba contratado, pues es un segmento vial que necesitaba también intervención. Entonces, caso 1 que motivó la adición, pues hacer la inclusión de este. Caso 2, nosotros cuando hacemos la contratación no tenemos cómo establecer la cantidad de renovación de redes que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, ya cuando se hace la primera fase de los contratos, viene una fase preliminar donde se hacen CCTV, circuitos cerrados de televisión, se hace calificación de tubería, tanto grado estructural como grado funcional, se califican y con el acueducto empezamos una negociación si les cambiamos o no. Entonces, se nos ha disparado un poco los costos de la intervención por metro cuadrado para algunos segmentos viales. ¿Por qué? Pues porque hubo que hacer renovación de redes para garantizar la estabilidad. Entonces, ese es caso 2 que sustentó esa adición. Y caso 3, también se quiso aumentar la metafísica establecida inicialmente, entonces habían unos segmentos viales urgentes, caso Murano en Engativá Pueblo, yo creo que algunos de ustedes los conocen, donde la comunidad nos hizo unos plantones y nos solicitó unas mesas de trabajo, entonces ese es el caso 3. Igual la documentación y los detalles de esto, pues como no era motivo de la citación ni el cuestionario, pues no la tengo a la mano, pero todo esta existe. Bueno, Pablo nos resaltaba de qué se compone la maquinaria. Bueno, la maquinaria Engativá, como bien de ustedes lo decían, es una maquinaria que existe hace, tal vez ustedes los más antiguos conocen un poco, pero posiblemente 20 años. Hay unos equipos como la motoniveladora, como una retroexcavadora Cucurúa, que son un poquito viejitas, como un mini cargador New Holland, pero como lo decía anteriormente, están funcionales. Toda esa maquinaria a lo largo de la historia de la localidad se ha venido complementando. Yo no diría que renovando, sino complementando. Entonces se han adquirido nuevos equipos, entre esos vibrocompactadores que son más o menos modelo 2016. Hay una TBR que es modelo 2017. Hay unas volquetas que son modelo 2017 también. Posterior a eso se ha adquirido un planchón o una cama baja que fue adquirida el año pasado por la administración saliente, una mini asfaltadora y pues unos equipos menores que se han venido complementando, pero que han aportado, digamos, a que podamos hoy tener pues unos beneficios en cuanto a que podemos planear y ejecutar algunas obras de manera muy rápida. Casi que podemos decir que Engativá es la localidad con mejor maquinaria de toda la ciudad de Bogotá. En ese sentido, pues no tengo el inventario exacto, pero si ustedes lo solicitan, pues suba a la oficina y se los envío. Tenemos eso al día. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, continuamos con la unidad de mantenimiento. Bueno, para dar respuesta a la inquietud sobre la falta de cronograma, me permito indicar que la unidad hace sus programaciones de forma trimestral, ¿sí? En este momento se encuentra haciendo la programación para el último trimestre y pues esto está sujeto a varias condiciones y dentro de ellas está el modelo de priorización que utiliza la unidad de mantenimiento vial, dentro de las cuales pues ella evalúa 3 variables, que es el tema social, tema económico y el tema técnico. Dentro del tema social, pues que tiene en cuenta el número de habitantes, la población beneficiada con temas de movilidad restringida, las peticiones que son allegadas por parte de la comunidad mediante derechos de petición y la conectividad que tienen con otras infraestructuras. Estamos hablando de parques, de colegios, centros de salud y demás, ¿sí? Dentro del aspecto económico que se tiene en cuenta, el uso del suelo, si hace parte de una zona industrial, si está dentro de una zona residencial y la accesibilidad para estos elementos. Dentro del componente técnico que debemos revisar, si hace parte de la malla vial local e intermedia, ya que la unidad trabaja sobre estos, no hace parte de o no trabaja como tal dentro de su misionalidad, dentro de la malla vial arterial. También que tenemos que tener en cuenta si tiene rutas de transporte y el nivel de accidentalidad que puede haber o existir como tal en el elemento vial. Adicionalmente, vale la pena aclarar que la unidad dentro de su misionalidad y las metas que tiene propuesta hace un diagnóstico de toda la malla vial de la ciudad, dentro de la malla vial local y arterial, ¿sí? Y dentro de esta, pues también se evalúa qué tipo de intervención requiere el segmento y si hay algún problema a nivel de redes, ¿sí? Si llega a existir este problema, pues la unidad como tal no interviene, ya que hace parte de competencia del acueducto y pues necesitaría evaluar eso. Entonces, cuando se está haciendo la priorización o revisando el modelo para priorizar los segmentos, también tienen en cuenta todas estas condiciones de las vías. Y pues adicional a esto, como la unidad trabaja en toda la ciudad, pues se presentan algunas variables o algunas variaciones, por lo que no tiene establecida fijo desde ya qué elementos va a estar interviniendo en el último trimestre, por lo que esto está sujeto a algunos cambios, ¿sí? Razón por la cual pues no tenemos un cronograma fijo, sino que este puede modificarse con el tiempo. Muy bien, continuamos con Edu. Muchas gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Quiero dirigirme también puntualmente, complementando lo que dijo la compañera, con respecto al cronograma que se tiene proyectado para las diferentes entidades, respondiendo a la pregunta del señor edil Fidel. Pues es completamente entendible la preocupación que manifiesta el edil Fidel con respecto a los cronogramas. Pues me disculpa, yo soy muy técnico y la verdad también yo soy más de comunidad y me gusta saber y escuchar a la comunidad en ese sentido, porque pues entiendo que don Fidel, usted, por ejemplo, las personas le preguntan, bueno, pero ¿cuándo inician obras? ¿Cuándo van a terminar? ¿Qué van a hacer? Estas son las preguntas de la comunidad y es completamente entendible cuándo van a iniciar, por eso se requiere un cronograma. Pero digamos que, exacto, sí, es entendible porque la comunidad eso es lo que pregunta, no van a preguntar, ellos no saben del cronograma, ellos no saben de nada, sino cuándo va a iniciar la obra y qué van a hacer. Entonces, en ese entendido, la comunidad se le expresa una información con respecto al cronograma y es que, pues, en el punto como tal del contrato que actualmente se encuentra en proceso de adición y prórroga para finales del último semestre de 2025, que es el contrato 2411 de 2024, se entiende que pues, el contratista debe realizar la actualización de estos inventarios de los daños proyectados a atender y pues teniendo en cuenta con los recursos adicionales que se le van a añadir a este contrato. Seguramente al momento de la actualización y de la proyección de los inventarios, del inventario de los daños proyectados, por decirlo así, se tendrá un cronograma y pues que seguramente será presentado a nuevamente en una próxima sesión una vez se tenga, porque
pues eso se debe presentar y se tiene que presentar para que las personas lo conozcan. Entonces, pues, Edil Fidel, pues quiero manifestarle que seguramente en las próximas sesiones estaremos presentando este cronograma para que la comunidad conozca al detalle cuándo se va a iniciar obra, ¿sí? Entonces, pues esa era la respuesta que queríamos comentarle a la preocupación del Edil Fidel. Y pues, de alguna otra manera nos comprometemos a presentar en las próximas sesiones, porque no será la primera ni la última, donde presentaremos una vez se tengan los daños proyectados a atender por este contratista. Muchas gracias. Muy bien. Edil Fidel, segunda intervención. Ilesa Natalia, segunda intervención. Muchísimas gracias, presidente. Yo me atengo a las palabras de estos profesionales que están poniéndonos la cara hoy y cuya presencia agradezco y creo que debo confiar en su idoneidad, en su buena fe. Y gracias a eso, pues veo que falta un actor, un cuarto actor, es la empresa de acueducto y alcantarillado. Sobre obras que han hecho que ha hecho la empresa de acueducto y alcantarillado, también tengo quejas ciudadanas. Yo poco parto de la mala fe, yo creo que se hicieron las obras, quedaron ciertas deficiencias, pero ha pasado en algunos casos año y medio y no se han corregido. Entonces creo, señor presidente, que ya con lo que habíamos planteado antes, en una próxima sesión sobre este enfoque, que considero acertado, señor presidente, de intervenciones en malla vial, se ha convocado a la empresa de acueducto. Eso me parece muy bien. Sin embargo, la pregunta central que les hice me queda más confusa. La respuesta me queda más confusa que dilucidada. Primero porque los criterios que están exponiendo los tres niveles, por decirlo así, los tres ámbitos de intervención, unidad de malla vial, alcaldía local, EIDU, son muy parecidos. Conectividad, mencionaron 5, presencia de transporte público. Y bueno, entonces uno como simple ciudadano dice, entonces, ¿cuál es la diferencia? En el fondo, ¿cuál es la diferencia? Y no queda clara. Y sobre todo cuando nos dicen, bueno, esta intervención, el barrio de la Palestina, ustedes mostraron unas fotos del barrio de la Palestina, nos dice, bueno, ese peatonal que está al frente del parque, y nosotros estamos de este otro lado del parque, ya lo intervinieron. ¿Por qué no intervinieron este otro? Entonces yo, en mi ignorancia, pero también algo de sentido común, les digo, pues, hombre, porque aquí tenemos un peatonal que ustedes convirtieron en vehicular, y eso, digamos que por obvia razón, dilata la intervención. Y ese fenómeno no solamente ocurre en la Palestina, también en Álamos Norte. Sí, muchos peatonales, la gente los convirtió en vehicular por lo menos para meter su carrito a la casa. Sí. Y bueno, esa nueva situación no ha sido comprendida cabalmente por la institucionalidad y por lo tanto, pues la gente no tiene respuesta ante su requerimiento. Y de nuevo, se preguntan ellos, ¿es decisión de algún edil, concejal o presidente de junta o algún aspirante a cualquiera de esos tres puestos que se intervenga una calle o no? Creo que mientras no haya una cronografía clara, que espero que sea traída acá, pues habrá esa susceptibilidad. Y por último, no le echen la culpa a los árboles del problema de los malos rellenos que se hacen para hacer las vías. Eso que llaman desecación por absorción ocurre cuando el sustrato es de arenoso para arriba. Pero si es un sustrato limoso o arcilloso, no ocurre ese problema. Y es lo que sucede allá en la ciclorruta del lado de la malla del aeropuerto. Allá hay un relleno disímil que tiene arena, ¿qué otra cosa? Gravilla, palos y hasta el resto de basura. Entonces, claro, con esa disimilitud, no es que las plantas absorban ahí, sino que se va asentando el terreno y por eso se sume la calle, lo que pasa al lado del Parque de Ciudad de Bogotá, Normandía. Y la prueba está en que si uno revisa cómo es que está la absorción radicular, en otros lugares no encuentra dicha subsidencia, dicho hundimiento del suelo. ¿Por qué? Porque la naturaleza del sustrato es
no es de arena y grava y basura, sino es limo arcillosa. Y eso es otro cuento, que está más susceptible a mantener cierto grado de saturación y cierta, digamos, un mantenimiento, por decirlo así, hidrostático, que no se le puede echar la culpa a los árboles y mucho menos pretender tumbarlos como para ver si se puede resolver el problema, que no se resuelve, ¿no? Con la tala de los árboles. Gracias, presidente. Continúa la ilesa Natalia en su segunda intervención. Gracias, presidente. Hay varias cosas que me gustaría que nos aclararan. Dentro del plan de desarrollo local, como muy bien lo manifestaba Franca, hay unos kilómetros carril a intervenir propiamente para este año. Aquí hay unos kilómetros carril en la presentación que nos dicen que fueron recuperados y hay 2.821 huecos tapados. Me gustaría saber, Frank, cómo estos huecos tapados impactan esta meta y no veo las direcciones y las ubicaciones de los huecos que se taparon. Por favor, también te agradezco por derecho de petición que me confirmes la ubicación de estos huecos que son bastante, 2.821. Entonces, creo que esto sí impactaría bastante en la localidad y pues debería de verse reflejado. Por otra parte, aquí dice que el valor total de la obra es de 35.603.262 millones de pesos, que no es una cifra despreciable, ¿no? De hecho, es una cifra bastante llamativa que pues me imagino que pretende cubrir bastante el tema de las obras en la localidad, en lo que tiene que ver frente a temas de malla vial. Sigo insistiendo en el tema de los recursos que llegaron con esa adición, Frank, que muy seguramente, como ya le manifesté a Edil Pedro, lo trataremos en una sesión un poco más extensa, pero no entiendo aún de dónde llegaron estos recursos. Me gustaría saber si llegaron de nivel central, o sea, o cómo llegaron estos recursos y si estos recursos de la adición, uno, quiero saber cuál es el valor de la adición presupuestal y dos, si ese valor de la adición ya está en el total de la obra o si va a ser sumado este nuevo recurso que ingresa acá. Por otra parte, pues aquí hay un tema de orden de compras de suministros, que es por los 3.000 millones, y esos 3.000 millones, de acuerdo a la información que ustedes nos manifiestan, pues el Fondo de Desarrollo Local los intervendría con maquinaria amarilla, y me imagino que ya pues estos recursos acá del contrato de obra ya tendrán todo lo que tiene que ver con el equipamiento. Entonces, a mí me gustaría, Frank, tú nos manifestabas algo puntualmente y es el tema de los contratistas que están vinculados al Fondo de Desarrollo Local, que operan la maquinaria amarilla y hacen todo el tema del trámite. Entonces, también me gustaría, por favor, que por escrito me digas cuál es el valor de los contratistas que están actualmente a cargo del área de